Amante Padre que esté en el cielo, Señor, gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias porque usted no nos ha dejado solos. Claramente dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar otro consolador. Y gracias le damos porque ese consolador es el que nos ha estado ayudando en toda prueba, en toda circunstancia difícil. Pero Padre, en este momento usted nos conoce y sabe por qué levantamos la mano. Sabe bien cuál es la circunstancia, el problema, la prueba, la preocupación por la cual estamos pasando. De manera que le suplico, Señor, que en este momento cada hija e hijo suyo que levantaron la mano pueda hallar gracia delante de sus ojos y usted pueda, Padre, abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Por favor, Señor, ruego que la bendición sea en salud para el que esté enfermo. Ruego que la bendición sea en prosperidad material para el que tiene problemas financieros. Pero que no sea, Señor, tanto que se olvide de ti. Ruego que esa bendición sea en un reavivamiento espiritual para el que se encuentra desanimado. Ruego, Padre, que esa bendición sea en cualquier clase de problema que haya en la familia. Señor, usted sabe quiénes en la familia están tristes o están desanimados o están alejados de usted. En este momento nosotros rogamos por ese hijo, por esa hija que se ha descarriado, que se ha apartado de su senda. Oh Señor, le rogamos que con cuerdas de amor le atraiga nuevamente hacia usted. Así también le pedimos por esa esposa, por ese esposo que se ha enfriado también en su relación matrimonial, como también, Padre, en su relación con usted. Le rogamos, Padre, para que esa esposa y ese esposo, su Espíritu Santo le hable directo al corazón y le haga entender que el tiempo en que vivimos es para consagrarnos más. Así, Señor, le ruego, porque todos aquellos hermanos que mandaron textos en el WhatsApp, que escribieron en el YouTube, aquellos, oh Señor, que de diferentes maneras están allí poniendo o pusieron ya, que usted les ayude. Ah, Padre, le pido que no se queden sin respuesta. Que usted, Señor, incline su oído y en base a su grande amor y en base a la fe de ellos, les responda favorablemente. Padre, ayúdenos, escuche nuestros ruegos. Que nosotros, Señor, podamos una vez más saber que contamos con un Padre amante y misericordioso que nos oye y que nos ayuda. Gracias, Padre. Te rogamos estas cosas. Se las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que nosotros somos un pueblo profético, somos un pueblo que se guía a la ley y al testimonio. Y en ese sentido, pues este servidor siempre está predicando, usando la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque dice Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. Cuando hay una iglesia, cuando hay una nación con la cual Dios no se pueda comunicar a través del don de profecía, ese pueblo, esa nación, se va a desenfrenar. De manera que cuando no somos guiados con el don profético, cuando no hay un profeta que Dios haya puesto en el pueblo, hermanos, sin duda iremos a la deriva y entraríamos en rebelión, en apostasía para con el Señor. Es por eso que agradecemos al Señor, porque como adventistas del séptimo día, Él no nos ha dejado
abandonados, Él nos ha dejado el don profético para que de esa manera nosotros no nos desenfrenemos, no nos rebelemos, sino que más bien andemos humildemente delante de nuestro Padre. Y yo quiero animarles, por lo tanto, a que despojándonos de cualquier prejuicio que tengamos en contra de la mensajera del Señor Elena White, nos dispongamos, nos demos un chance, nos demos una oportunidad de ver qué dice esta sierva en relación con el tópico que este servidor trae ahora. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis 18, verso 4. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y la escritura dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí nosotros oímos a Jesús hablar. No es un ángel, es Jesús mismo quien dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Quién es ella? Veamos el versículo 2. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que de donde el Señor quiere que su pueblo salga, ¿es de dónde? De Babilonia. Ah, mis hermanos, esta es la respuesta de Dios a la pandemia del ecumenismo. Entendiendo el término pandemia no desde el punto de vista médico, sino como algo que abarca a todos los pueblos del mundo. Y entendiendo el término ecumenismo como el movimiento que está uniendo a las iglesias y a todas las religiones bajo el liderazgo del papado. Esta unión babilónica, ecuménica, que conducirá a la gran apostasía final, está aprovechando la pandemia del coronavirus para promover lo que ellos llaman el bien común. Un bien común que se debe alcanzar, según el Papa, a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel ambiental. Es por eso que se le dice a la población que por el bien común todos deben usar tapaboca. Que por el bien común todos deben ponerse la vacuna. Que por el bien común todos deben quedarse en casa cuando así se ordene. Que por el bien común es que deben gobernar los políticos. Y que por el bien común se debe de cuidar la casa común, como es llamado el planeta Tierra, cerrando los negocios los domingos para contribuir al medio ambiente y fortalecer a la familia, como también para sanar las relaciones entre el hombre y Dios. Y también se dice que por el bien común se deben unir las iglesias y las religiones para alcanzar la fraternidad humana. Y el principal impulsor de todo este bien común es ni más ni menos que el Papa Francisco. Él dice: sería bonito si la libertad, la tierra y el dinero volvieran a ser un bien común y no solo para unos pocos. Escuchemos lo que él dice en el contexto actual de la pandemia, en esta crisis
que estamos viviendo. Quiero que ustedes miren un video donde él hace alarde en varias ocasiones del bien común. Estamos viviendo a causa de la pandemia, nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público, y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con iniciativas concretas para el bien común. Pidamos a Dios que con su ayuda podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Si ustedes se fijaron, en 4 ocasiones él hace énfasis en el bien común. Y esta semana, este señor, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, habló en video en la sesión general que se está llevando a cabo ahorita de las Naciones Unidas, y le dijo a la ONU que no ha sido perfecta, le dijo, en la búsqueda del bien común, y que por lo tanto debe renovar el compromiso sincero con la búsqueda de ese objetivo a través de un consenso y un compromiso auténticos. Como secretario de Estado, portavoz del Papa, dijo esas palabras, pero ayer ya el Papa se dejó ir con el discurso que todos los mandatarios están presentando. Él se hizo presente con el de él, no lo tengo aquí conmigo para poner algún segmento, pero hizo hincapié en ese multilateralismo donde las naciones tienen que actuar en conjunto. Hizo hincapié en la solidaridad, hizo hincapié de que pues no estamos aquí para salvarnos solos, sino que tenemos que trabajar en unidad. Bueno, interesante cuando uno mira todos los términos que él ocupa en su discurso, todos son enfocados en ese bien común que él está buscando. Es más, dice él, que la vacuna, dice, cuando ya salga, a quien primero se le debe de poner es a los pobres. Así que los pobres serán los pobres que recibirán todos los componentes químicos y dañinos que contiene una vacuna. Bueno, interesante cuando uno escucha a este líder religioso que representa a Babilonia, cómo los que gobiernan en el mundo le hacen caso. Tuve la oportunidad esta semana de mirar algunos presidentes que hablaron también a las Naciones Unidas y cómo todos se alinean en la agenda del Papa. Todos están detrás del bien común. Aparece Vladimir Putin de Rusia y dice, nosotros tenemos la vacuna y la ponemos a la disposición de todos y gratuitamente. Aparece el Xi Jinping de China y hablando de la misma manera. Interesante, aparece el presidente de Francia y hablando de la misma manera. Todos en sintonía del bien común. Solo uno apareció hablando ahí que desentonó completamente, Donald Trump. Para nada estuvo en sintonía con ese bien común. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver de que en todo este ecumenismo político y religioso que el Papa promueve en favor del bien común,
pues está prácticamente, hermanos, pavimentándose el camino para la religión mundial que se quiere establecer, donde en aras del bien común hasta se van a sacrificar libertades, tanto civiles como religiosas, tal como ya se miró en esta pandemia. Pero también entonces, cuando todas las naciones estén unidas y todas las religiones estén unidas, se habrá conformado de una manera oficial la Babilonia del Apocalipsis. Y digo de una manera oficial porque lo que nosotros miramos ahora es el movimiento, el intento de llegar ahí. Y van a llegar porque la profecía así lo ha dicho. Miraremos cómo la Babilonia ecuménica gobernará al mundo. Sin duda gobernará de la misma manera como gobernó en la Edad Media, cuando la religión y la política se juntaron. Y es en todo este contexto donde existe esta Babilonia religiosa que viene el Señor y dice: salgan de ella, pueblo mío. ¿Por qué tenemos que salir de este movimiento que busca que todas las iglesias estén detrás de esta agenda? ¿Por qué razón? Porque esta Babilonia no es la iglesia de Dios. Es más bien una ramera que ha dejado a Dios para prostituirse con la política. Así lo dice Apocalipsis 17, vamos para allá. Leamos Apocalipsis 17, versículos 1 al 5. Apocalipsis 17, verso 1 al 5. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí, hermanos, el apóstol nos acaba de presentar a Babilonia como mujer y como madre, donde de una manera libre elige un nombre, porque dice que lo tiene en la frente. Ustedes saben que en la frente ahí está el asiento de las decisiones que uno toma, a favor o en contra, aceptación o negación. Pues ella en la frente asume ese nombre, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan la presenta como mujer y como madre. ¿Y quién aquí en la tierra? ¿Quién aquí en la tierra, mis hermanos, se hace llamar madre? Dejemos que el Papa Francisco nos lo diga sobre su iglesia. ¿Qué dice él de su iglesia? Miren ustedes, la iglesia, dice, es mujer porque es madre, porque es capaz de dar a luz hijos. Su alma es femenina porque es madre, es capaz de dar a luz actitudes de fecundidad.
Y esto lo dice hablando de la Iglesia Católica Romana. Él, hermanos, claramente dice que su iglesia es mujer y es madre a la vez. Por eso ellos le llaman la Santa Madre Iglesia. Bueno, aquí entonces notamos en estas palabras que él reconoce que es la Babilonia de Apocalipsis, porque la Biblia dice acá que Babilonia es mujer y es madre. Los cristianos de la Edad Media no tuvieron problemas para entender esto. Ellos comprendieron que efectivamente Babilonia era la iglesia romana, la iglesia papal. Por ejemplo, los valdenses. ¿Qué decían los valdenses de la iglesia papal? Miremos el conflicto de los siglos en la página 63, lo que dice. Los valdenses, dice, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Y se lo puse en rojo para que miren ustedes lo que declaraban los valdenses. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Así nosotros vemos que en la Edad Media Babilonia operó y fue identificada por los cristianos sinceros, aquellos que verdaderamente querían agradar a Dios. Bueno, pero si ella es madre, ¿quiénes son sus hijas? Dejemos que la mensajera del Señor, Elena White, nos diga quiénes son sus hijas. Dice en Conflicto de los Siglos, página 380. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Así que la madre tiene a sus hijas en todas las iglesias evangélicas que siguen los pasos de la madre, aceptando sus doctrinas falsas, sus tradiciones y prácticamente poniéndose junto con la madre en esa apostasía declarada en cuanto al respeto de la santa ley de Dios. Pues junto con la madre han elegido pisotear la ley de Dios, guardando un día de reposo falso como es el domingo. Tenemos por lo tanto entonces identificada a la madre y a las hijas, de manera que conociendo esto es pertinente, amable televidente, amable radio oyente, que usted escuche el llamado de Dios que le dice: salid de ella, pueblo mío. Es decir, querida hermana, querido hermano, si usted se está congregando en una iglesia católica o evangélica, usted debe salir de allí. Debe salir de allí porque ella, esa iglesia, está en el término Babilonia. Es parte de Babilonia. Y Dios va a castigar. Dios va a castigar muy pronto esa iglesia. La iglesia católica con las iglesias evangélicas que están en apostasía, Dios las va a castigar derramando sobre ellas las 7 postreras plagas. Y por eso el Señor dice: salgan de allí. Miren lo que dice el capítulo 18 nuevamente de Apocalipsis, el verso 4. Leamos nuevamente el 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. ¿Se dan cuenta? Babilonia, ese sistema de religión falso, compuesto por Iglesia Católica y evangélicas, dice el Señor que va a recibir las plagas como castigo. Pero el Señor quiere que antes de que eso suceda, usted salga de allí. El Señor le considera a usted su pueblo. A usted que es muy sincero, hermano católico. Usted que es muy sincero, hermano bautista. Usted que es muy sincero, hermano metodista. Usted que es muy sincero, hermano pentecostal. Usted que muy sinceramente está en esas iglesias. El Señor le dice, tú eres mi pueblo, sal de allí. Porque yo voy a castigar a ese sistema de religión falso con las plagas que voy a derramar. Bueno, no solamente la va a castigar con las plagas, sino que también va a permitir que le abandonen todos los que le apoyan, al punto de que quede sola y finalmente la va a destruir. ¿Por qué Dios está enojado con Babilonia? No con los hermanos sinceros que están en ella, sino con el sistema y con el liderazgo que la promueve. ¿Por qué Dios dice, voy a derramar las plagas sobre ella? Porque hermanos, miren lo que dicen los versículos 2 y 3 de aquí mismo, de Apocalipsis 18, que aunque ya lo leímos el 2, vamos a leerlos juntos ahora, el 2 y 3. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Interesante. Babilonia se ha convertido en habitación de demonios. Está bastante fuerte lo que Dios está diciendo. Y si tomamos en cuenta quienes componen Babilonia, sin duda usted se puede sentir aludido. Hermano, hermana, Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, dice la palabra. ¿Por qué se han convertido en habitación de demonios? Por el paganismo que se propaga allí. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo estas iglesias que congregan a tanta gente todos los domingos y que llegan con tanta sinceridad estas personas a buscar del Señor, cómo es que estas iglesias podría decirse que se han convertido en habitación de demonios? Bueno, hermanos, para entender eso, tendríamos que mirar a la religión judía. Tendríamos que mirar a la iglesia judía de los días de Cristo. Cómo ellos, con todo y la luz que tenían, con todo y los depositarios que fueron de la verdad, también se convirtieron en un lugar donde los demonios estaban presentes. Mire lo que dice el don profético. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. ¿Cómo estaba la fe de Israel, hermanos? Pervertida. El diablo había pervertido la fe de Israel y había logrado, dice, el triunfo. Al contemplar, dice, y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así, dice, había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Por eso le decían, mira, ve y sánale la hija. Le decían al Señor, a Jairo, de la hija de Jairo, ve y sánasela, porque él nos ha construido una sinagoga. Él se lo merece. El sistema del mérito.
por las obras. Bueno, más bien era el centurión, no era Jairo, era el centurión, cuando él quería que le fuera a sanar a su siervo. Bueno, dice que el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás, dice, lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Está hablando de la religión judía. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. ¿Ustedes creen que aquel día, cuando decían crucifícale, crucifícale, era gente normal la que estaba hablando allí? Eran prácticamente gente endemoniada que pedían la crucifixión de nuestro Señor. Y eso fue, dice, lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Deseo de toda la gente, páginas 26 a la 27. Pues así, mis hermanos, como el pueblo judío, como la religión judía, como la iglesia judía llegó a convertirse en habitación de demonios, de la misma manera lo ha hecho Babilonia. Por eso Pablo nos exhorta a que no tengamos nada que ver con los demonios. Y las iglesias católicas y evangélicas promueven el paganismo, promueven lo que los demonios promueven. Solo fíjense ustedes que se va a celebrar ya en unos días. Ya van a ver ustedes cuánta gente va a andar celebrando Halloween, tanto de la iglesia romana como de las iglesias evangélicas. ¿Y qué es Halloween? ¿Acaso no es una fiesta dedicada a los demonios? ¿Acaso Halloween no es una fiesta que proviene del paganismo? ¿Por qué tanto cristiano está celebrando Halloween? Mis hermanos, es necesario que nosotros abramos los ojos y que veamos dónde estamos. Y yo pues estoy hablando a los televidentes y radioyentes en este momento. Es necesario que reflexionen y vean el tipo de iglesia en la cual están congregándose. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si Dios permitió que sintonizaras este canal, mi hermano, o que escucharas esta radio, es para que escuches la verdad. La verdad de lo que representa Babilonia. ¿Cómo tenemos que escoger entre dos mesas? La mesa de Dios o la mesa de los demonios. Pero Pablo dice que no participemos con la mesa de los demonios. Vamos a leerlo esto aquí en 1 Corintios 10, versículo 20 y 21. Primera Corintios 10, versículo 20 y 21. Dice el apóstol: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Pablo hablaba así? Porque los cristianos andaban, hermanos, todavía allí en las prácticas de los gentiles. Porque los cristianos llevaban el nombre de cristianos, pero todavía participaban de la idolatría. Todo aquello que huela a idolatría, todo aquello que tenga que ver con la idolatría, eso es de los demonios. Y qué tremendo cómo la idolatría es propagada hoy en día. De manera que Babilonia, que es la principal entidad que promueve la idolatría, es necesario saber quién es y una vez sabiéndolo, es necesario oír el llamado del Señor y salir de allí.
porque no podemos seguir sentados en esa mesa. Hermano, hermana, en el nombre del Señor, te digo, ¿en cuál mesa te sientas cada vez que vas a tu iglesia? ¿En la mesa de Dios o en la mesa de los demonios? Mira, mi hermano, yo fui católico y de hueso colorado, para dar a entenderte que era de verdad comprometido. Era rezador, también catequista. ¿Tú crees que para mí fue fácil aceptar este mensaje? Saber de que yo me sentaba cada domingo en la mesa de los demonios, en una iglesia llena de ídolos por todas partes. Mira, yo empezaba desde que entraba allá en el templo, empezaba allí a hacer un rezo, un Padre Nuestro y las Ave Marías. Y luego venía por cada santo, hasta que pasaba por el altar mayor, y luego le seguía hasta que terminaba. Y cuando ya le había rezado a todos los santos, entonces me sentaba para oír al Padre. Oh, mis hermanos, ¿cómo en una iglesia llena de ídolos yo tan sinceramente podía estar sentado en un lugar que Pablo dice es la mesa de los demonios? Y tú tienes, mi hermano, hermana, que también mirar si tu iglesia, que tú dices no es católica, ¿cómo anda también en esto de la idolatría? Miren, mis hermanos, todo ese paganismo en el cual las iglesias evangélicas andan hoy está conectado con Satanás, está conectado con la idolatría, y por lo tanto, si nosotros seguimos en esas iglesias, es como que sigamos sentándonos en la mesa de los demonios. Pablo dice a los corintios, ustedes no se pueden seguir sentando en esa mesa. No pueden, dice Pablo, seguir practicando la idolatría, participando de los demonios. Qué tremenda la palabra, qué poderosa, qué fuerte. Pero es la verdad, para que no seamos nosotros engañados. El Señor nos la dice en términos así, tan verídicos, tan directos. Tremendo. No podéis participar de la mesa de los demonios. No debéis participar de la mesa de los demonios. Por eso es que si Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, todos los que oyen Radio Advenimiento a través del 990M y todos los que miran Advenimiento TV en los 4 canales de televisión que transmiten todos los días, deberían pedirle a Dios sabiduría para que les muestre verdaderamente lo que deben hacer, y ya Dios lo ha dicho, pero que les dé la convicción para aceptar el mensaje. Miren, interesante también lo que leímos en Apocalipsis 18:4, volvamos para allá, que dice que Babilonia no solo es habitación de demonios, el versículo 2, sino que también es guarida de todo espíritu inmundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo? Miren, se los pongo acá en el don profético. Cuando las enseñanzas del espiritismo, dice el libro La Gran Controversia, página 603, cuando las enseñanzas del espiritismo son aceptadas por las iglesias, el freno impuesto sobre el corazón carnal es quitado, y la profesión de religión se tornará un manto para esconder la más baja iniquidad. Una creencia en manifestaciones espirituales abre la puerta a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y así la influencia de malos ángeles será sentida en las iglesias. Hermanos y hermanas, cuando se abre la puerta, cuando se le dé entrada a la creencia de las manifestaciones espirituales, cuando se cree en eso de que los muertos no están muertos, sino que ya se fueron con el Señor, o están por ahí en el purgatorio. Hermanos, cuando nosotros creemos eso, estamos creyendo en el espiritismo, porque el espiritismo se basa
en la inmortalidad del alma, en eso de que los muertos no están muertos, que siguen vivos. Oh, pero cuántas iglesias están en eso. Todas las iglesias tienen esa creencia. Todas las hijas con la madre, la ramera, creen en eso, de que los muertos no están muertos. Y por eso ya ustedes van a ver en los próximos días que se va a celebrar el Día de los Santos Difuntos. ¿Por qué? Porque hay que rezarle a los difuntos, porque están vivos en algún lugar. Oh, mis hermanos, cuántas iglesias también estarán celebrando el espiritismo de una manera sutil. Oh, dicen, yo me disfrazo de Daniel ese día. Yo me disfrazo de la reina Esther. A la niña yo le pongo un vestido bien bonito. Y tratamos de que Halloween para los niños sea como personajes de la Biblia. Y los disfrazamos conforme a los personajes de la Biblia. Ah, de esa manera el espiritismo entonces ha entrado en las iglesias. Y los padres de familia están cayendo en eso con sus niños. Mis hermanos y hermanas, el andarle uno dando crédito a los espíritus, el andar uno creyendo en que los muertos no están muertos sino que están vivos, o el andar celebrando esas fiestas de Halloween, hermanos, eso lo único que hace a la iglesia donde uno pertenece, lo único que hace es convertirla en guarida, como dice aquí, de todo espíritu inmundo. Pero también dice el versículo 2, que Babilonia se ha convertido en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo es esto? Ah, mis hermanos, por las perversidades sexuales que ocurren en ella. Mire lo que dice el don de profecía. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales. Y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios. Apreciar el sacrificio expiatorio o preciar el alma. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas, todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial, quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de toda ave sucia y aborrecible. En esta forma, los seres creados a la imagen de Dios son rebajados al nivel de los seres irracionales. Patriarcas y Profetas, página 434. Como ustedes pueden ver, la sensualidad, el darle rienda suelta a los deseos sexuales, el practicar perversidades sexuales, como la sodomía, y que eso se está viendo en las iglesias que componen Babilonia. Hermanos, no hace de esas iglesias otra cosa más que albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuánta gente en esa Babilonia ecuménica, en esa Babilonia compuesta por todas las iglesias evangélicas y la iglesia católica, cuánta gente se le engaña diciéndole solo haz tal o cual penitencia o solo haz esto y esto y el Señor te perdona, y la persona sigue todavía más en el pecado porque no se le hace conciencia que Dios demanda santidad? ¿Cuántas personas se visten inclusive sensuales? Hoy en día tú vas a las iglesias de Babilonia, bueno, y lamentablemente todavía algunas iglesias adventistas, y te encuentras con hermanas vestidas de una manera provocativa, con sus tacones bien altos y sus faldas bien pegadas al cuerpo. Y es una de provocación en la iglesia. Se visten sensuales, incitan a la perversión del hombre. La sensualidad, la perversión sexual, eso cuando la iglesia la permite, cuando los miembros andan en esas prácticas,
no están metidos en otro lugar más que en un albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El don profético lo acaba de decir aquí, que las perversiones sexuales, la sensualidad, la concupiscencia hace de un lugar de adoración o de una iglesia un albergue de toda ave sucia y aborrecible. Por eso es que Pedro nos exhorta de la siguiente manera. Vamos aquí a la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, y veamos el versículo 3 al 5, lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como lo ven ustedes, Pedro dice que eso era cuando estábamos en el mundo, que nosotros le dábamos rienda suelta a las perversiones, a la sensualidad, a la concupiscencia, a la lascivia, que son esos deseos irrefrenados sexualmente hablando. Eso, dice él, en el tiempo pasado. Ahora no podemos, dice, seguir participando o haciendo esas cosas, ni mucho menos, dice, andando en la idolatría. Y es posible, dice, que la gente que antes pues nos conocía porque andábamos con ellos en esas cosas, se sorprendan, se extrañan de que nosotros ahora ya no participamos más de sus prácticas. Pero aunque se extrañen, nosotros mantengámonos, hermanos, como un pueblo peculiar, como un pueblo único, como un pueblo santo para Dios, un pueblo especial, porque ellos, dice, darán cuenta si no se apartan de esas prácticas. Dice el don profético que hoy en día se suele blanquear los pecados de las iglesias populares. Muchos de sus miembros participan de los vicios más groseros y están sumidos en la iniquidad. Babilonia ha caído y ha llegado a ser jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Los pecados más indignos de la época hallan refugio bajo el manto del cristianismo. Muchos proclaman que la ley de Dios ha sido abolida y viven ciertamente en armonía con su fe. Si no hay ley, no hay transgresión, y por lo tanto no hay pecado, pues el pecado es transgresión de la ley. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 117. Pero interesante que los pecados más indignos de la época hayan refugio, dice, bajo el manto del cristianismo. Y sí, ustedes pueden ver cuántos sacerdotes pedófilos bajo la sotana realmente se ha descubierto en estos días. ¿Por qué? Porque el pecado más indigno haya refugio bajo el manto del cristianismo, y así sucesivamente ocurre en las diferentes iglesias que componen Babilonia. Y esta fornicación literal en la cual ha caído Babilonia la ha llevado a la fornicación espiritual, pues dice que ella ha fornicado con ellos. ¿Quiénes ellos? Miremos el verso 3 otra vez de Apocalipsis 18. Todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Interesante. ¿Cuántas naciones dice que han fornicado con Babilonia? Todas. Todas han fornicado. Ah, qué tremendo, hermanos. Han fornicado con ella porque han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino que les ha dado? ¿Cuál es ese vino que les ha dado? Babilonia. Dice el don profético en Mensajes Selectos, tomo 2, página 135. ¿En qué consiste ese vino? Dice Elena White. En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma.
ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres, según lo dice Mateo 15:9. Ustedes pueden ver entonces que todas las naciones han fornicado con ella, aceptándole sus doctrinas, aceptándole su día de reposo falso, como es el domingo, pero también aceptando esa doctrina de que los muertos no están muertos, que cuando alguien muere ya se lo llevó el Señor para el cielo o para el purgatorio. Pero hay más revelación de ese vino que Babilonia le ha dado a las naciones. Dice en Evangelismo, página 268, que las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las diversas iglesias. Así que hay suficiente prueba para uno identificar a Babilonia, pues todas las iglesias que guardan el domingo son parte de ella y participan de estos errores, de este vino que les ha dado Babilonia la grande, la madre de las rameras. Pero ¿por qué le llama el vino del furor de su fornicación? Bueno, para eso habría que ir a la Edad Media y ver cómo se portaron los reyes cuando bebieron del vino que Babilonia les dio. Se los pongo acá. Testimonio para los ministros, página 61. Es un furor, dice, producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Reyes en la Edad Media pusieron a la orden sus ejércitos, se pusieron al servicio de Babilonia para atacar a aquellos que elegían ser fieles a Dios. Una vez bebido el vino del furor de la fornicación de Babilonia, eran excitados a emprenderla contra los valdenses, contra los cristianos que elegían ser fieles a Dios. Pero nosotros vemos acá que dice también que ella ha fornicado con los mercaderes de la tierra y que estos se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Por qué los grandes economistas del mundo, por qué los hombres de negocios se han enriquecido con la abundancia de los deleites de Babilonia? Bueno, se han dado dos explicaciones en torno a esto de que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una interpretación literal y otra figurada. La literal es porque no cabe duda que Babilonia es prácticamente una iglesia multinacional. Es la multinacional más grande del mundo y sus inversiones financieras se extienden por todas partes, haciendo que los grandes de la tierra se relacionen con ella. Un autor que no es inspirado, llamado Abro Manhattan, en ese libro llamado Los billones del Vaticano, dice que la Iglesia Católica es el más grande poder financiero, acumulador de riqueza y propietario de terrenos en existencia. Ella es el mayor poseedor de riqueza material que cualquier otra institución, corporación, banco, gobierno, fideicomiso o estado de todo el globo terráqueo. El Papa, como el gobernante visible de esta inmensa acumulación de riqueza, es consecuentemente el hombre más rico del siglo XX. Pero ahí lo vemos diciendo que él está en contra de que la riqueza esté en manos de unos pocos. Si su institución, su iglesia,
Es la más rica del mundo. Nadie, dice, puede realmente contabilizar cuánto él vale en términos de billones de dólares. Hermanos, eso es en cuanto a la interpretación literal de que los mercaderes de la tierra, ellos se deleitan, ellos se han enriquecido con la potencia de sus deleites por los negocios que hacen con ella, pero también la interpretación simbólica de esta parte de la profecía es que los mercaderes de la tierra son aquellos que andan vendiendo su mercadería espiritual a los reyes y a las naciones. Son los que andan vendiendo las falsas doctrinas. Pero como Dios no está de acuerdo con este sistema, con esta Babilonia ecuménica, es por eso que le dice a sus hijos: salgan de allí, pueblo mío, y no sean partícipes de sus pecados. Porque cuando uno es parte de una congregación, que ya sabe uno por qué caminos anda, que ya sabe uno que está en una apostasía abierta contra Dios, solo con el hecho de guardar un día de reposo falso, y no digamos las otras prácticas, cuando uno sigue allí, uno se convierte en partícipe de los pecados de esa iglesia. Por eso el Señor dice: salgan de allí, pueblo mío, y no participen de sus pecados. Porque mientras estén allí, están de acuerdo con ese pecado. Mis hermanos, es posible que alguien diga: gracias a Dios que yo ya no estoy allí, que yo ya me salí y que ahora pertenezco a Cristo. Pero no se da cuenta el cristiano que habla así, que si sigue guardando el domingo, todavía sigue allí. Y todavía tiene la marca de autoridad del papado, y que lo hace parte de las hijas, haciéndose partícipe de los pecados de Babilonia. De manera que yo quiero decirle, en el nombre del Señor, quisiera ser yo, no sé, tal vez tener otro carácter, ¿verdad?, para decirlo de una manera que no duela tanto. Pero yo quisiera decirle: hermano, hermana, usted tiene que salir de esa iglesia donde está congregándose. Este canal de televisión pronto nos lo van a cerrar. Pronto nosotros ya no vamos a estar aquí diciendo estas verdades. Pero Dios permitió que usted supiera quién era Babilonia. Y Dios permitió que usted oyera el mensaje que le dice: sal de ahí, pueblo mío. Le digo en el nombre del Señor, haga su decisión. Sálgase del lugar donde se encuentre. Escuche el mensaje tal como Israel lo escuchó aquel día, cuando la Babilonia literal lo tenía cautivo. Veamos cómo se le dijo a Israel en ese tiempo. Jeremías 51, versículo 6. Jeremías 51, versículo 6. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Interesante. Huid. A Israel se le dijo: huid. En este tiempo el Señor dice: salgan. Siempre hemos dicho que es mejor salir que huir. Antes que las plagas sean derramadas, antes que los castigos caigan sobre Babilonia, el Señor le dice a todos sus hijos sinceros que están allí: salgan. A Israel se le dijo: huyan. Mire lo que dice el don de profecía hablando de esto. Al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje: huid de en medio de Babilonia, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. Como Israel salió de Babilonia para ir a Canaán,
Dios te dice a ti ahora, hermano, hermana, sal de Babilonia para ir a la Canaán celestial. Es necesario salir. Tenemos que hacer esa decisión. Esto está en Profetas y Reyes, página 527. Luego sigue diciendo el don de profecía. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Conflicto de los siglos, página 386. Voy para atrás porque quiero destacar esto. Que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo, ¿a dónde están, hermanos? Están en las iglesias que componen Babilonia. Oiga, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están allí. Por eso existimos los adventistas del séptimo día. Para mostrarles a ellos que Dios tiene un pueblo llamado el pueblo remanente, al cual debemos pertenecer. Y Dios nos está utilizando a nosotros a través de los medios de comunicación, a través de los que tocan puertas en el vecindario, a través de todos aquellos que predican el mensaje. Dios nos está usando para decirles antes que sea demasiado tarde a esos verdaderos discípulos del Señor a que salgan de allí. Ellos están, dice, descontentos con lo que están mirando en las iglesias. Me recuerdo un hermano que bauticé en Houston con su esposa hace poco. Ellos eran mormones. Cuando llegaron a la iglesia, llegaron por el canal de televisión, porque buscando canales se encontraron con Advenimiento TV. Y les pregunto, ¿cómo es que ellos pues decidieron ir? Dijo el hermano, porque por tantos años de ser mormón, mirando cosas y estudiando la Biblia, me preguntaba, ¿por qué venimos a la iglesia el domingo? Siempre me tenía eso en la mente, ¿por qué venimos a la iglesia el domingo? Y aunque pasé tantos años en la iglesia mormona, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Hasta que apareció este canal de televisión y me muestran con la Biblia de que el verdadero día de reposo es el sábado y que hay una iglesia aquí en Houston a la cual poder congregarse. Tomé la decisión con mi esposa y aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, dijo. Fue cuestión de días para que me pidieran el bautismo y los bautizamos y hoy son adventistas del séptimo día. Por la gracia de Dios. Salen de Babilonia porque no están contentos con lo que están mirando. Saben de que algo no está bien allí. Recientemente he bautizado 4 pentecostales más allá en Houston que están saliendo de Babilonia porque a través del canal de televisión han oído, han entendido que hay un pueblo remanente al cual Dios le ha dado la santa ley de Dios para que la viva, para que la obedezca, para que la practique, para que se deje santificar por ella. Hermanos y hermanas, vemos entonces nosotros que pronto llegará el día cuando estos hermanos de las diferentes iglesias que son sinceros con Dios no permanecerán más unidos a ellas, sino que se van a separar. Dice el don de profecía que así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su día de reposo, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia o a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando un día de reposo falso al mundo. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado, lo ha prohijado y lo ha alimentado,
desafiando a Dios al quitar su monumento conmemorativo y establecer un día de reposo rival. Río Ángel 1312, 1892, pero me llama la atención esta parte que está en rojo arriba, que así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su día de reposo, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia, también para que vengan a guardar su día de reposo. Porque el día que están guardando no es el día de reposo del Señor. De manera que ustedes también, hermanos, deben salir como Israel salió de Egipto para guardar el verdadero día de reposo del Señor. Sigue diciendo el don de profecía, el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontraría aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Conflicto de los Siglos, página 387. Tenemos que dar este mensaje. Es verdad, los mensajes de amor son muy hermosos. Los mensajes que tienen que ver con el perdón de Dios, con su misericordia. Los mensajes que tienen que ver con la fe. Los que tienen que ver con el reavivamiento son hermosos. Pero estos mensajes proféticos, Jesucristo nos lo ha dado. Apocalipsis se llama así porque es la revelación de Jesucristo. Todo lo que está en el Apocalipsis nos lo ha revelado Jesús. Jesús es el que nos dice: salgan de Babilonia. Jesús es el que nos muestra que Babilonia es una mujer que se hace llamar madre también. Y ya lo hemos demostrado. De manera, mis hermanos, que así el Señor le ha respondido al ecumenismo. Esa pandemia ecuménica, esa coalición de iglesias que pretende creer en Dios, pero que están en apostasía al pisotear la ley divina. La corrupción que procura taparse bajo el título de la Santa Sede, Dios la desenmascara como habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y en vez de llamar blasfemamente Santo Padre a su líder, la Biblia lo llama hijo de pecado, hijo de perdición. Así nosotros vemos entonces que Dios responde a esta pandemia ecuménica que se ha desatado en plena pandemia del coronavirus en este mes de septiembre. Iglesias unidas, todas, con el papado, para promover el domingo. Mis hermanos y hermanas, mientras el ecumenismo va por todo el mundo, buscando engañar a toda tribu, lengua y nación, Dios contrarresta ese engaño con el mensaje de los tres ángeles que también es dado a toda tribu, lengua y nación. El ecumenismo tiene como misión que el mundo entero se una políticamente, que el mundo entero se una en cuanto a la religión. El Señor tiene un mensaje que es para el mundo entero también, y el mensaje es el de los tres ángeles. Claramente el Señor lo menciona aquí en Apocalipsis 14. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 6. Dice 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el verdadero ecumenismo. Este es el ecumenismo global del Señor. Que los mensajes de los tres ángeles van para todo el mundo, buscando que toda la gente adore a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, dice el verso 7. Mis hermanos, estos tres mensajes, el cuarto ángel, que es el que nos ha presentado las denuncias
en cuanto a Babilonia, se le une para hacer todo un fuerte pregón o un fuerte clamor. Y mientras los que estén en Babilonia ecuménica, Dios quiere que oigan su mensaje, que les dice, salgan de allí. Ahora, hermanos, yo quisiera que nosotros reflexionemos. ¿Y nosotros ya salimos de verdad de Babilonia? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida, en nuestras prácticas, en nuestras cosas, cómo las vemos, cómo las hacemos? ¿Habrá algo todavía de Babilonia en nosotros? Miren, vamos a leer 2 Corintios 6, 17, que creo que es pertinente en este tema leerlo. 2 Corintios 6, verso 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, el Señor está hablándonos aquí a nosotros, y nos dice que salgamos de en medio de ellos. ¿Cuáles ellos? De los ídolos, y que nos apartemos, y que no toquemos lo inmundo. Si Babilonia se ha hecho guarida de toda ave inmunda y aborrecible, Dios nos dice acá, no toquen lo inmundo, salgan de allí, salgan de en medio, no toquen lo inmundo. Y entonces dice el verso 18, yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, mis hermanos, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿estoy tocando algo inmundo? ¿Habrá algo de la inmundicia de Babilonia que todavía yo tenga? Mire esta declaración que le pongo acá. No debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Testimonios para los ministros, página 265. ¿Cuándo es que una iglesia, hermanos, llámese advenimiento, adventista, el nombre que sea, cuándo es que una iglesia se puede convertir en albergue de toda ave inmunda y aborrecible? ¿Cuándo, dice, introducimos el mundo en ella? Cuando dejamos que el mundo entre de una manera pampante en la iglesia. Y aquí es donde tenemos que hacer un análisis y ver si en la iglesia el mundo se ha metido en ella. Ver si el mundo se ha metido en nosotros como miembros. Y hermanos, si hay muchas cosas del mundo en nosotros, como pinturas, joyas, vestimentas sensuales, música mundana, deportes competitivos, por supuesto, donde se anima o se aumenta el ego, donde haya todo, hermanos, eso que tiene que ver con la avaricia. Hermanos y hermanas, nosotros, si algo de eso tenemos, debemos caer de rodillas y decirle al Señor que nos quite todas esas inmundicias. Nosotros, hermanos, debemos también pedirle a Dios que no haya ningún vestigio babilónico en nosotros. Si comemos como Babilonia, si nos vestimos como Babilonia, si celebramos cultos como Babilonia, el ecumenismo se ha metido en la iglesia. En la iglesia remanente el ecumenismo se ha metido con la música. ¿Cuántas iglesias dejaron los signos del himnario para comenzar a cantar canciones? ¿Cuántas iglesias ahora no adoran más al Señor con los signos adventistas, sino con los cantos contemporáneos que también en las otras iglesias se cantan? El ecumenismo, a través de la música, ha penetrado en la iglesia. El mundo, no digamos, hay mucha mundanalidad en la iglesia.
De manera, mis hermanos, que la sierva del Señor dice, cuando dejemos meter el mundo en la iglesia, nos convertiremos en un albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En otras palabras, seremos una hermana de la Babilonia. Ojalá que nosotros entonces nos evaluemos y con la ayuda del Señor hagamos la decisión de no tener ninguna transigencia babilónica. Mis hermanos, este mensaje yo pudiera continuarlo, pero ya estamos llegando casi a la 1 y voy a dejarlo para continuarlo en una segunda parte. Solo quiero decirles que mientras Babilonia va diciéndole al mundo, únanse, dejen las diferencias. Mientras Babilonia va diciendo, unámonos, dejemos las diferencias. De esta pandemia salgamos todos juntos, solidarios, y celebremos también nosotros esa temporada de la creación en el domingo. Mientras Babilonia, hermanos, va promoviendo esto, nosotros destaquemos la verdad. Mantengámonos en la verdad. Como dice el apóstol Juan, aquí en la tercera carta, con esto vamos a cerrar. La tercera carta nos dice de la siguiente manera. En el versículo 3 y 4. Dice así la palabra. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos mantengamos en la verdad. Amén. En la verdad del mensaje, en la verdad de lo que conocemos como verdad presente. Que nos mantengamos en esa verdad, que andemos en esa verdad y que otros den testimonio de que nosotros andamos en la verdad. Mientras Babilonia promueve la mentira e incita a todos a que vayan por su mentira, nosotros sigamos invitando al mundo a que venga a la verdad. Gracias a Dios que la pudimos encontrar en su santa palabra. Ahora lo que toca es que esa verdad nos santifique, porque Jesús dijo, ¿qué cosa? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. De nada sirve que conozcamos la verdad, de nada sirve que podamos defender la verdad si ella no nos santifica. Dios nos ayude y que podamos ser todos santificados por la verdad. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Dios y Padre, gracias te damos porque en las profecías bíblicas nos muestra, Señor, qué hay detrás de todo lo que está sucediendo. ¿A dónde se dirige prácticamente, Señor, este movimiento ecuménico? Ya podemos ver cómo, Padre, es un movimiento completamente guiado por el enemigo, del cual tú, por tu gracia y por tu amor, ya nos has sacado, pero que también sigue llamando a otros a que salgan. Te rogamos, Señor, que ahora nos aseguremos que no tengamos nada de Babilonia en nosotros. Te pedimos, Padre, que rompamos con Babilonia en todos los sentidos, que todo lo que tengamos para ponernos, que todo lo que tengamos para divertirnos, que todo, Señor, lo que esté conectado con el mundo y que es algo desagradable delante de ti, Señor, te rogamos que podamos nosotros desecharlo con el poder tuyo. Queremos, Señor, rogarte que nos des victoria sobre el mundo, que nos des victoria sobre el pecado. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a permanecer cerca de ti como la roca eterna,
Que nos ayude, Señor, a mantenernos refugiados en ti, por cuanto el ataque, la guerra contra nosotros vendrá. Y cuánto entonces, Señor, te vamos a necesitar. Pedimos, por lo tanto, que te necesitemos diariamente, que te necesitemos en todo momento, que siempre, Señor, queramos estar refugiados en ti. Ayúdanos, por favor, a vivir siempre en la verdad, a practicar la verdad, a no transigir con el error y a mantenernos siempre caminando en la verdad. Gracias, Padre, por hablarnos en tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.